Estoy ingresando al complejo de 8 manzanas del Hogar Escuela en la ciudad de Villa Mercedes. Este edificio pertenece hoy a la UPRO y allá al IFEDC, porque aquí vamos a ingresar por primera vez a los famosos túneles del complejo El Hogar Escuela. Acompáñennos. Es un complejo de más de 8 cuadras. Está ubicado en la zona este de la ciudad, a pocas cuadras de la avenida Mitre, nuestra avenida principal. Y es un complejo que está unido a lo que vendría a ser el complejo del Policlínico Regional de Villa Mercedes. Dentro del complejo del Hogar Escuela actualmente se encuentran varias instituciones educativas. En este momento nos encontramos en los túneles de la parte que correspondería al Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes, a la altura de la calle 9 de Julio y Jujuy. También el complejo, acá podemos encontrar la Universidad Provincial de Oficios, la UPRO, una escuela primaria, una escuela secundaria. En el caso de la escuela primaria es una escuela de jornada completa. Tenemos también la Escuela Especial Montessori. Tenemos también las oficinas de varias instituciones unidas al ámbito académico, como es la Junta de Clasificación de Educación Primaria y Secundaria, el SEMA, el Sistema de Recursos Humanos de acá del Ministerio, y otras oficinas que tienen que ver con el ámbito de la educación y la salud pública de la ciudad. Se comunican los túneles con el Policlínico y comunican todas estas instituciones que acaba de nombrar Cintia. Y nunca se comunicaron con la municipalidad porque la municipalidad corresponde a otra época de construcción. Pero sí es impresionante la cantidad de túneles, son, podríamos decir, kilómetros de túneles. La construcción de los túneles está unida a la construcción del complejo del Hogar Escuela. Los Hogares Escuela, para recordarles a los televidentes, fueron una serie de obras que llevó a cabo la Fundación Eva Duarte de Perón durante lo que denominamos el primer peronismo. La fundación se creó en el año 1948 con un decreto presidencial, contaba con un presupuesto exclusivo, separado de los otros ministerios, y la fundación se dedicó sobre todo a trabajar por mejorar las condiciones de vida de las infancias, ¿sí?, de nuestro país. Y no solamente de las infancias, sino también de los ancianos, de las mujeres en situaciones difíciles. La Fundación Eva Perón significó una nueva manera de que el Estado se involucraba en la acción social con los más desfavorecidos. Esto se construyó a través de una licitación que se llevó a cabo, que la hizo el gobierno de la provincia de San Luis a través de la Fundación Eva Perón. Estamos hablando del gobierno de Ricardo Zavala Ortiz. Bueno, y en ese momento el que gana la licitación es una empresa constructora de Mendoza, de familia de apellido Centeno. El señor Centeno viene y se instala en Villa Mercedes y la construcción duró 2 años, de 1950 hasta octubre de 1952. ¿Cuánta gente trabajaba en el hogar? Se calcula que entre obreros, artesanos, bueno, todos los plomeros, electricistas, toda la gente encargada, fueron alrededor de 3.000 personas que trabajaban en 3 turnos, de lunes a lunes. Para atender 800 chicos. En su momento, la población infantil del Hogar Escuela, en épocas, sobre todo de situación económica más compleja, llegó a atender más de 800 niños y niñas entre 3 y 12 años. Estoy en el interior de los túneles del Hogar Escuela de la ciudad de Villa Mercedes. Una obra increíble de la primera época del gobierno de Perón. Las construcciones son las mismas en todo el país, había un solo modelo constructivo, y dentro de esta lógica de construcción de estos edificios que se llevaron a cabo entre 1950 y 1955, la idea es que contaran con estos túneles que permitieran y facilitaran la comunicación entre los diferentes espacios, que tuvieran otras salidas y entradas,
y que también de alguna manera daba cuenta de una época, recién había acabado la Segunda Guerra Mundial, y había una necesidad de que estos espacios donde convergían y vivían muchos niños fueran espacios donde también se pudiera guardar cosas necesarias para toda esta institución, pero también se encontraran salidas ante alguna situación límite que obligara a esconder, refugiarse o a escapar. Sí, los hogares de escuela, fíjense que están construidos en distintos lugares del país. Como decía la profesora Cintia, hay un hogar de escuela en Mendoza, en Ezeiza, en Córdoba, en Villa Mercedes, en Jujuy. Entonces siempre podían tener, y en ese sentido los túneles fueron muy importantes, estas otras funciones, que serían unas funciones de defensa, en caso, claro, búnker, en caso de un conflicto con algún país limítrofe o extranjero. Estábamos en todo un periodo de conflictos limítrofes con Chile que todavía no se resolvían, que después en finales de la década del 70 casi nos llevan a un conflicto armado. Entonces todos estos túneles también tenían esa función y conectaban después, manteniendo esa misma lógica, después van a conectar con el Policlínico Regional para armar un complejo un poco más amplio del que se había pensado en la década del 50. Es una edificación muy bien hecha, como todas las que se hacían en esas primeras épocas de la década del 50. Es un edificio que tiene todo un complejo, no solo de pasillos y túneles acá, que estamos en el subsuelo, sino toda una serie de pasillos y galerías y patios. Los servicios, ¿no? La calefacción. Todo. Todo. Todo el sistema de calefacción, el sistema, bueno, las cloacas, las cañerías, el sistema eléctrico, está todo conectado. En realidad, en gran medida, eso no se ha modificado en casi 75 años. Entender que este edificio fue un hito clave en la historia de la ciudad de Villa Mercedes y que fue un edificio que está unido a la vida de miles y miles de jóvenes y de niños de nuestra provincia y de las provincias cercanas que por diferentes circunstancias de su vida, sus familias se vieron obligadas a dejarlos durante un tiempo o a veces entre los 3 y los 12 años, que era el periodo en que el hogar escuela recibía niños, y muchos de ellos recuerdan con mucho cariño esta etapa de sus vidas, porque vivir en hogar escuela dignificó y mejoró su calidad y sus expectativas cuando fueron adultos. Sí, también estamos muy contentos de que, a pesar de los distintos cambios, porque ya no tiene esta misma lógica de hogar-escuela como había tenido entre la década del 50 y el 2000, por lo menos todavía sigue siendo un hito, un patrimonio cultural y un hito educativo muy importante para la ciudad de Villa Mercedes, por la cantidad de instituciones que siguen en funcionamiento y por el uso permanente que tienen todo este complejo de edificios, que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Algo todavía hemos podido rescatar entre las diferentes instituciones, es más, hay un proyecto de armar un polo educativo y un museo, en el cual participan los directivos de todas las instituciones educativas que convergen en el complejo del hogar escuela. En su momento el hogar escuela alojó a más de 800 niños y niñas de nuestra provincia y de provincias, sobre todo del sur, o sea, La Pampa, sur de Mendoza, incluso sur de Córdoba. Y bueno, dentro acá el complejo tenía una usina, tenía una fuente, tenía piletas de natación, canchas de fútbol, canchas de básquet, tenía cocina, despensa, un roperito, un depósito, tenía, las habitaciones para los niños y niñas de acuerdo a la edad. Acá se alojaban niños y niñas entre los 3 años y los 12 años, en diferentes situaciones, niños y niñas de situaciones muy humildes de toda la provincia, de la zona rural y también de la misma ciudad o de otras provincias cercanas. Después estaban niños que se llamaban institucionalizados, que tenían algún problema y que el Poder Judicial, en un acuerdo con la provincia, los cobijaba acá en el hogar escuela. El hogar nace como hogar, como un espacio de contención. Después se va a agregar la escuela. Va a ser primero un jardín, después la escuela primaria.
Estoy en el interior de los túneles que están en lo que hoy es el edificio de la UPRO, en el gran complejo del Hogar Escuela. Como ven, hay materiales de 70 años que se guardaron aquí como una especie de depósito de cosas, de elementos de construcción. Hay lavabos de los baños, las cocinas. Estos bidones de vidrio son de hace 70 años. Esto es la primera vez que se muestra en la televisión pública de San Luis. La entrada y la salida es por esta pequeña escalera de hierro, muy distinta a lo que es la entrada a los otros túneles. Estamos haciendo un libro sobre toda la historia del complejo del Hogar Escuela desde su creación allá por 1950 hasta la actualidad. Ya serían 75 años de historia, con todos los cambios temporales, espaciales, las distintas instituciones que estuvieron dentro de todo este complejo. Y nada, es muy grato estar pasando por este momento de escritura y de investigación. San Luis tiene un patrimonio de paisaje, de cultura, de formaciones increíbles en las serranías de la zona de Carolina, Intiguaz y Casa de Piedra Pintada. Paisajes con historia, en historias para ser contadas.